Con mucha puntualidad le dimos a conocer que después de 2 años, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció que devolvió la categoría 1 de seguridad aérea a México. Y bueno, un tema muy interesante, muy esperado, muy ansiado y además muy importante para nuestro país. Por eso tengo en la línea para hablar sobre el tema. Y le agradezco mucho al general Leobardo Ávila Bojórquez, le digo, es general de Grupo Piloto Aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Magda. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, obviamente. Pues un trabajo muy interesante y muy fuerte el que se hizo por parte de la agencia y en coordinación, obviamente, y con la ayuda y colaboración de la Sedena. Nosotros quisiéramos enterarnos, general, cómo es que se llevan a cabo estos trabajos y en qué específicamente la Sedena estuvo abocado. Temas muy complicados en términos de la seguridad del espacio aéreo en nuestro país, como para que ya Estados Unidos vuelva a permitir los viajes de sus aerolíneas y los vuelos de aquel país hacia nuestro país y viceversa. Definitivamente, Magda, fue un trabajo complejo, fue un trabajo muy arduo, fue un trabajo de muchas tareas que se tuvieron que realizar. Y obviamente aquí hubo una autorización previa por parte del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en este caso el presidente López Obrador, al alto mando del Ejército y Fuerza Aérea para que se integrara a un grupo multidisciplinario para apoyar de manera técnica y con todos los recursos a la Agencia Federal de Aviación Civil en este proceso. Este proceso fue un proceso complicado, complejo, como lo vuelvo a comentar, y obviamente se enfocaron la propia Secretaría a poder desarrollar varios temas en concreto. Uno de ellos fue precisamente analizar la regulación internacional y posteriormente armonizar nuestra normativa nacional a esa regulación internacional para cumplir con esos estándares que nos marca la Organización de Aviación Civil Internacional. Posteriormente de eso, se diseñaron la nueva estructura acorde a estas nuevas atribuciones que iba a tener la FAC a través de la reforma a la Ley de Aviación Civil y de Aeropuertos. Al reformar esta estructura, obviamente se diseñaron procesos, procedimientos, se fortalecieron otros que ya estaban implementados y que obviamente todo esto permitió llevarlos acorde a los estándares internacionales. Después de esto hubo un proceso de capacitación, adiestramiento a la propia autoridad aeronáutica de nuestro país en ese sentido, que es que los propios inspectores y todo aquel personal que pertenece a la autoridad aeronáutica tuviera todo este complemento, todo este bagaje precisamente técnico acorde a las regulaciones internacionales. Después de esto, se llevaron a cabo procesos para llevar a cabo las certificaciones, emisión de licencias acorde a estos estándares. Posteriormente, poder tener la capacidad de llevar a cabo inspecciones, verificaciones, supervisiones, vigilancia del sector del transporte aéreo de nuestro país para que cumpliera con esos procesos que marca la Organización de Aviación Civil Internacional. Y finalmente, parte de un proceso importante es aquellos entes o concesionarios o permisionarios que no cumplan esos estándares pueden ser sometidos a un proceso sancionatorio. Ahora, estos estándares de los que nos habla, general, estamos hablando de la seguridad, digamos, allá arriba cuando vuelan los aviones, o es un tema de coordinación con las empresas de aviación en términos terrestres. ¿Cuál es? Digo, sabemos, es un tema tan complejo y tan lejano a muchos de nosotros que quisiéramos saber en qué consiste exactamente coincidir y arreglar todo lo que puede ser mejorado para cumplir con esos estándares internacionales. Sí, definitivamente aquí el objetivo primordial es precisamente la seguridad operacional. Esa seguridad operacional se traduce precisamente en la seguridad del pasajero, en la seguridad del usuario, en la seguridad de aquella persona que está confiando en la industria del transporte aéreo nacional para viajar. Y obviamente esos estándares se fijan en relación a que todo debe estar bajo un concepto sistemático y sistémico que permita precisamente mantener ese estándar internacional que marca la Organización de Aviación Civil Internacional, porque obviamente son las normas y métodos recomendados que emite la propia Organización de Aviación Civil. Y en este sentido, Magda, es un sistema
complejo, precisamente donde no solamente la autoridad aeronáutica lleva a cabo todo este proceso, sino también en coordinación con la industria del transporte aéreo y otros sectores asociados, que precisamente esto permite generar mayores estándares de seguridad cuando uno se sube a una aeronave y precisamente confía en que todos los procesos que se van a hacer cumplen con una regulación internacional. Muy bien. Ahora, dígame una cosa, porque nosotros teníamos, digamos, la mejor calidad, que es la que obtuvimos de nueva cuenta, la categoría 1 en seguridad aeronáutica. Entonces, esto obviamente dado a conocer por la Agencia de Estados Unidos, la Agencia de Aviación, pero bueno, IS, pues quien obviamente está interesado en que todo el espacio aéreo mexicano esté seguro. Aquí el asunto es que México la tenía anteriormente, se le fue degradada y ahora la recupera. No es la primera vez que México le quitan la mejor calificación en seguridad en la aviación. Había sucedido en el 2010. Pero ahora sucede de nueva cuenta. Y la razón por la cual es que se le degradó la calificación, general, ¿nos puede aclarar? ¿Es porque cambiaron los estándares, porque se hicieron más exigentes o porque en un inicio también se habló, pues obviamente por la construcción del nuevo aeropuerto, del Felipe Ángeles, que en algún momento podría tenerse que redefinir las rutas aéreas? En ese sentido, Magda, es muy importante recalcar aquí. La aviación, como sabemos, es un sistema complejo y obviamente este sistema trabaja bajo un proceso de mejora continua y es precisamente ahí donde tanto la Organización de Aviación Civil Internacional, a través de las experiencias de todos los Estados miembros, que se consolida toda esa información, obviamente determinan en base a estudios cuáles son las mejores normas de seguridad o los métodos recomendados para llevar a cabo las mejores prácticas en la aviación. Y en ese sentido, obviamente, la Organización de Aviación Civil Internacional emite enmiendas donde cada uno de los Estados miembros debe adoptarlas y hacerlas propias y permearlas en la propia industria para que la industria, a través de sus programas también de calidad, a través de sus programas de seguridad, las apliquen dentro de su sector. Entonces, todo eso es un proceso de mejora continua y que precisamente México, en ese sentido, debe también o debió haber también llevado a cabo este proceso. Obviamente, en la parte de la degradación, pues viene encaminado a que también la Agencia Federal de Aviación Civil de nuestro país no contaba con ciertas atribuciones y facultades que fueron ya subsanadas a raíz de la nueva reforma a la Ley de Aviación Civil, aeropuertos y sus reglamentos que se implementaron a partir del 3 de mayo. Entonces, con este cúmulo de reformas, obviamente se le dieron nuevas atribuciones, como fue, por ejemplo, un ejemplo que pongo yo muy claro, el diseño y el desarrollo y la implementación del sistema de medicina de aviación civil. Un sistema que no existía aquí en el Estado mexicano, que se diseñó, se implementó y que hoy obviamente la Agencia Federal de Aviación Civil tiene la facultad para evaluar al personal técnico aeronáutico y emitir los certificados de aptitud psicofísica. Y con eso obviamente nos da un panorama de que la agencia está llevando a cabo una labor que precisamente evalúa técnicamente, médicamente y físicamente a cada uno de aquellos entes que participan en el sector aéreo. Qué interesante todo esto que nos menciona, general, muy interesante porque además pues es una muy grata noticia y saber que pues las personas que están a cargo de la seguridad de quienes viajan están completa y plenamente certificados y además pueden certificar más adelante a todos quienes están relacionados en este sector, pues es importantísimo para nuestro país estar dentro de la categoría número 1, esto relacionado con la aviación. Así que yo pues le agradezco, general Leobardo Ávila Bojorquez, por todo el trabajo realizado tan complejo para que finalmente estemos en este sitio de nueva cuenta
y de mejor manera parados ante la aviación, no solamente en nuestro país, en Estados Unidos, sino en el mundo. Y le agradezco a usted y lo felicito por haber sido pues el enlace también entre la Sedena y la Agencia Federal de Aviación, y poder coadyuvar y correlacionar y colaborar con todos esos trabajos tan delicados. Le agradezco, general. Muchas gracias y gracias por tu tiempo y tu espacio, y obviamente aquí manifestar, ¿no?, que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del grupo multidisciplinario y a través de todos sus cuadros que participamos en ello, tenemos el firme compromiso de continuar contribuyendo con los proyectos del gobierno federal. Muchas gracias y buenas tardes. Le agradecemos a nombre de toda la audiencia y del equipo. Muchas gracias, general. Buenas tardes.